Buenas noches, mis amados hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Una vez más estamos en nuestra cita con el Señor. Hoy estamos haciendo una producción diferente, esperamos que me estén escuchando bien allí. Quiero comentarles que el pastor les manda un abrazo, un fuerte abrazo desde San Carlos de Coroa, que es donde se encuentra en este día. Pero lo importante es que estamos en este lugar, tenemos un compromiso, tenemos una cita con el Señor, y yo los invito en esta hora para que primeramente dispongamos nuestro corazón y demos gracias a Dios por el privilegio que nos permite estar hoy delante de su presencia y en su casa, amén. Entonces vamos a orar a Dios dándole gracias al Rey. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre poderoso, porque infinito es tu amor hacia para con nosotros, mi Rey amado. Gracias por este tiempo, por estos medios, Señor. Gracias porque nos permite reunirnos en familia en esta hora, Padre poderoso, y poder estudiar de tu palabra, Señor. Como sabemos, amado Rey Celestial, lo estamos los días martes, amado Señor, aquí en un estudio de la palabra, Señor, en un estudio, Señor, en el que tú quieres llegar a cada uno de nosotros, amado Rey Celestial. Padre amado, te pedimos que la cobertura de tu Espíritu esté sobre cada integrante de la familia, que cada persona, precioso Rey amado, en esta hora pueda tener el discernimiento de tu palabra, Señor, que seas tú hablándonos con amor, precioso Rey. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú trayendo sabiduría y entendimiento a nuestras vidas en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, como les comentaba, hoy continuamos con nuestro tema, el líder y la familia. La semana pasada estuvimos hablando de la parte número 1, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del líder y la familia. Entonces, para eso vamos a recordar el libro de Génesis en el capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces, siendo esto nuestro texto guía en esta noche, continuando con el tema de el líder y la familia, vemos que el Señor desde el principio vio la importancia de la familia. La familia nace en el corazón del Señor. Entonces, cuando el Señor crea al hombre, a Adán, y se da cuenta que no es bueno que él esté solo, dice el Señor que al momento de crear, al hombre lo crea para que no viva solo y que viva en sociedad. Y no solamente en una sociedad, sino que le establece una familia allí con Eva, ¿verdad? Entonces miramos que la familia está constituida por un hombre y una mujer. Ese es el diseño del Señor. Y que vendrán hijos allí en ese matrimonio, en esa familia, amén. Entonces, también veíamos en la clase pasada o en la reunión pasada que en la palabra del Señor encontramos que se reconoce la igualdad entre los cónyuges. Ninguno es mayor que el otro, ninguno es más sobresaliente que el otro, sino que cada uno delante del Señor somos iguales, amén. Recordemos que hablaba de esa igualdad tanto de derechos como de la posición que tenía cada uno de ellos o que tenemos cada uno de nosotros, amén. Entonces, también veíamos nosotros que la palabra del Señor nos dice a las espositas, que debemos estar sujetas a nuestros esposos, ¿verdad? Que debemos respetarlos, que nosotros debemos amarlos también a ellos. Y había una tarea que no sé si se acordaron de ella, y era mirar allí en el libro de Tito 2, capítulo 2, versículo 5, la razón por la cual nosotros debemos estar sujetas a nuestros esposos. Y si usted no hizo la tarea, quiero decirle que la razón es para que no sea blasfemada la palabra. Es importante que nuestro testimonio y lo que nosotras mujeres, hijas de Dios que estamos diciendo ser, nos comportemos conforme a la palabra para que la palabra del Señor no sea blasfemada. A los esposos también les hablaba el Señor en la parte 1, donde decía que debían amar a sus esposas, amén, que debía tratarlas como brazo frágil, o sea, debe darles un buen trato,
si estamos escuchando varones, los varones deben cuidarlas, protegerlas. Esa es la responsabilidad que tiene el varón frente al hogar. Y los hijos también tienen tanto deberes y tienen derechos en su casa, de conocerlos, ¿verdad? De que ellos también son parte de la familia, y por eso los hijos debemos obediencia y honra y respeto hacia nuestros padres. No importa la edad que tengan, así ya no estemos bajo el mismo techo, debemos honrarlos y obedecerles. Amén. Y nosotros como papás también tenemos una responsabilidad muy importante con nuestros hijos, que es el de no exasperarlos, ¿cierto? El de criarlos con disciplina. Amén. No ser alcahuetes, dejarle que para que el niño no se ponga bravo, que para que el niño no se vaya. Entonces permitamos ciertas cosas que no están en la voluntad del Señor. Entonces por eso es importante, mi amado hermano y hermana que me está escuchando en esta noche, que recordemos las cosas que el Señor nos habla acerca de cómo debemos tener nuestra familia. Amén. Y tenemos también, como padres, tenemos la responsabilidad de inculcarles a nuestros hijos el temor a Dios, al reino de Dios. Yo creo que es la tarea más importante que tenemos, y más en este tema que vamos a estar terminando en el día de hoy, el líder o el servidor, que es usted, porque todos estamos llamados al servicio, y la familia. Y alcanzamos a mirar uno de los aspectos que se deben relacionar con el líder y la familia, y el primero de ellos lo vimos, que se llamaba el sacerdocio de los padres. Y el sacerdocio de los padres hace referencia a ese ministerio sacerdotal que había en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes representaban a Dios aquí en la tierra, y ellos también eran los representantes del pueblo ante Dios. Por eso ellos eran los encargados, ¿verdad?, de, cuando leemos las Escrituras, de que ellos eran los que tenían la comunicación con el Señor, con Jehová. Entonces miramos nosotros que esa representación que había allí del sacerdocio, el Señor a nosotros nos dice la palabra del Señor que somos reyes y sacerdotes, y el varón siendo la cabeza de la casa, siendo la cabeza de la familia, como lo dice allí en Efesios capítulo 5, creo que es, o capítulo 2, versículo 5, nos dice que el hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esa responsabilidad que tiene el varón allí es la que debe reflejarse dentro de nuestros hogares. Amén. Entonces, el sacerdote, o sea, el hombre de la casa, el sacerdote de la casa, es el que representa a la familia delante del Señor. Y así como viene, y también él dirigiéndose a Dios Padre en oración, ¿cierto? Entonces él allí también va a estar recibiendo la dirección de cómo guiar su familia, de traerles ánimo, de exhortarlos, ¿verdad? Y traer las ordenanzas que tiene allí el Señor. Y aunque a veces pasa lo mismo en nuestras casas, como sucedía hace algunos tiempos en el Antiguo Testamento, a la gente no le gustaba que le trajera esas ordenanzas o esos mandatos que tenía el Señor. Pero el Señor nos dice a nosotros en esta noche que es importante que por eso los hombres, los varones, los sacerdotes de la casa tengan sean ejemplo para los hijos, para la esposa. Es importante que como sacerdotes tengan esa cualidad de ser ejemplo, de que tengan una vida santa, que tengan una vida íntegra. Amén. Y eso lo hemos venido viendo por medio de las Escrituras en todo tiempo, ¿verdad? También debe tener ese sacerdote, una de las características es que tenga la enseñanza de la palabra del Señor. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a conocer de las Escrituras, a escudriñarlas, a no dejarla que ese libro haya empolvadito, no, sino que verdaderamente estemos escudriñando las Escrituras, que pueda experimentar pueda expresar lo que ha experimentado, ¿cierto? Dar testimonio de las grandes cosas que el Señor ha hecho en su vida. Y entonces eso hace que nuestros hijos también vayan creciendo, conociendo la misericordia y el poder del Señor. Amén. Entonces, también como sacerdotes tienen la responsabilidad de ser adoradores y gratos. Y mire que a veces, iglesia, desafortunadamente nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar quizás por la situación en la que se está pasando y refunfuñamos o estamos a veces como hasta dudando u olvidándonos que verdaderamente el Señor es el que tiene el control de nuestras vidas. Entonces no podemos permitir o no podemos hacer delante de nuestros hijos, y más que delante de nuestros hijos, es que nosotros estemos renegando de las cosas de Dios, porque tenemos que ser agradecidos. Siempre en nosotros debe haber una palabra de oración, de alabanza para nuestro Rey. Y cómo no,
tener ese altar familiar. Cuando se tiene ese altar familiar, hace que los hijos también vean ellos eso, y como les decía a ustedes en la reunión anterior, yo recordaba cuando era chica, había un señor que en la cuadra tenía ese devocional todos los días a las 7 y reunía a sus hijitos, y los que estábamos allá también hacíamos ese devocional con él. Y era un tiempo precioso en el que nos contaba historias de la Biblia, ¿cierto? Había una oración, y mire que es importante hacer ese altar familiar, que más adelante les estaré comentando. Amén. Entonces, esta responsabilidad está inicialmente en el padre, en el varón, pero eso no quiere decir, mi amada hermana que me está escuchando en esta noche, que entonces si no lo hace su esposo, usted diga, es que como no lo hace. No, cada uno tenemos la responsabilidad, porque como vuelvo y les digo, la palabra nos dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, amén. Entonces, ante eso, por eso, cada uno, si no lo hace papá, lo hará la mamá, si no lo hace mamá, yo como hija, siendo así joven, puedo también tener ese sacerdocio. Otro aspecto relacionado con la persona y con su familia es que se debe mantener una unidad familiar. Sí, Señor. Si estamos llamados nosotros a servicio del Señor, estamos hablando del ministerio, tenemos una responsabilidad frente a nuestra familia y frente a nuestra sociedad. ¿Cómo no? Pero el hombre siendo la cabeza de la esposita, como les decía, y Cristo, como Cristo es de la iglesia, entonces miramos que el hombre tiene una responsabilidad grandísima frente a Dios en liderar primeramente en su casa. Y ese liderazgo no es a los patanazos, no es a los gritos, sino que debe ser con armonía, con su esposo y con sus hijos. Amén. Entonces, mire la responsabilidad que tenemos nosotros. Debemos mantener la unidad familiar, y eso lo debemos hacer en armonía, con amor. Desafortunadamente vemos en los tiempos que el hombre no ha podido cumplir su responsabilidad completa a lo como está dentro del diseño del Señor, que es ir a llevar la provisión a casa. Y eso ha hecho que se desencadene quizás en una crisis en la familia. La esposa también ha tenido que salir a trabajar para traer el sustento al hogar, y de una u otra manera ha tenido que dejar a sus hijos solitos o poner una persona para que los cuide. Y es eso lo que muchas veces conlleva o provoca que se deteriore la relación familiar, o que finalmente y desafortunadamente pueda llegar a una destrucción de unidad familiar. Entonces, miramos nosotros que es a veces el orden de las cosas que el Señor ha colocado, y las que no se hacen, que suena como un trabalengua, ¿cierto? Que hacen, que no hacen. Pero lo que quiero decir es que a veces esas cosas que no están conforme al diseño del Señor provocan que sucedan ciertas situaciones, y por eso vemos los muchachos metidos en el internet, en el televisor, con los amigos quizás tomando malas costumbres, ¿verdad? Todas estas cosas nos permiten porque no estamos haciendo las cosas conforme a lo que está en el diseño de la palabra del Señor. Amén. Entonces miramos que el Señor allí en la palabra nos da un orden, ¿cierto? Y nos dice que el primer lugar es para el Señor. Y eso lo hemos visto muchas veces en las reuniones que hemos sostenido, lo podemos leer allá en las Escrituras, que es uno de los el primer mandamiento que nos tiene el Señor es que lo debemos tener a Él en primer lugar. Y allá, mujer que me está escuchando, varón que me está escuchando también en esta noche, después de Dios viene su esposo, viene su esposa. Pero desafortunadamente también encontramos a veces dentro del hogar que tenemos como que invertido también esa prioridad, esa pirámide de prioridades. Y es que a veces están primero nuestros hijos. No, es que yo por mi hijo sí me hago matar, por mi hija yo mejor es que el que se meta. Y no estamos cuidando a nuestro cónyuge. Entonces miremos también qué es lo que está pasando a nuestro interior, que es importante que debemos tener en cuenta. Primero Dios, después nuestro cónyuge, y posteriormente nuestros hijos, y finalmente la iglesia. Amén. Entonces es importante que tengamos eso. Allí Josué en el capítulo 24, en el versículo 15 dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo importante, mi amado hermano y hermana que me está escuchando. Allí en su casa, programen ese tiempo de tal manera que puedan cumplir todos sus compromisos, tanto familiares, laborales, como también los que tiene en la iglesia. Ese tiempo de oración, ese tiempo de venir a prestar un servicio a la comunidad. Amén. Para eso es importante que se involucre la familia. Qué bueno, y mire, nos ha pasado a veces con el pastor que, casi siempre sucede en los jóvenes, que la jovencita se novia y entonces resulta que el novio es de otra iglesia, y entonces, si estamos mirando, debe haber esa unidad, y en lo posible debemos tratar
de que estén siempre en la misma cobertura. Entonces, allí los espositos, lo importante es que puedan estar, ojalá, en un solo ministerio. Si están en un lugar, que estén todos allí, que todos puedan participar allí mismo, ¿cierto? Para que no se pierda esa unidad familiar que se debe tener. Amén. Entonces, es importante. Y aparte de ese ministerio de familia, también podemos ver nosotros que hay líderes que son jóvenes, solteros. ¿Cuántos dicen amén? Y claro que sí, hay jóvenes que están involucrados también en el ministerio, ¿cierto? En el servicio al Señor. Pero eso le trae una característica quizás importante, ¿cierto? Es una condición que tiene el joven de poder disponer de más tiempo quizás para aprender, para conocer acerca de la palabra del Señor, ¿cierto? De hacer estudios de teología, ¿verdad? Entender bien cómo es el ministerio, porque quizás el casado por sus otras obligaciones no va a disponer del mismo tiempo. Por eso allí miramos en Primera de Timoteo, yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en esta noche. En Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice, mire, esto aquí se le está escribiendo a Timoteo, que también era un joven, ¿cierto?, que predicaba la palabra del Señor, era un discípulo de Pablo junto con Tito, y ellos fueron grandes servidores del Señor, aún siendo desde jóvenes, amén. Entonces miramos allá en Primera de Tito capítulo 4 el versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en esperanza. Entonces, no podemos tener en poco al muchacho. A veces queremos que, esos son loquitos ahí. No, los muchachos desde muy jóvenes pueden también ser siervos, ministros del Señor. Amén. Pero para eso, como lo dice allí, deben tener la capacidad de actuar con rectitud y con madurez, ¿cierto? Sin perder su carácter, ¿cierto? Su joven. Y dice allí en el versículo 12, sean ejemplo, ¿verdad? ¿En qué les pide allí Pablo a Timoteo? Dice, en palabra, ¿cierto? Y para eso vamos a mirar lo que dice allí en Efesios capítulo 4, en el versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, y mire que esto no es solamente para los jóvenes, yo quiero que ustedes y yo entendamos que esta palabra, a pesar de que está hablando aquí a la juventud, nos habla es que desde la juventud, amén, o sea, nosotros también, ya de pronto un poquitico maduritos, más hechecitos, también tenemos esta responsabilidad. Y dice allí en el versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Entonces, miremos a ver lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros como modelos, ¿cierto? Como ejemplo que debemos ser allí afuera hacia las personas, debemos revisar nuestro vocabulario, que no sea obsceno, ¿cierto? Que no estemos hablando en doble sentido, que estén echando el chistecito y uno se esté soltando allá la carcajada cuando viene tal vez con doble moral, ¿cierto? No debe salir de nuestra boca la mentira. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Todas estas cosas tenemos nosotros que tener cuidado. Debemos ser ejemplo en la conducta, y eso lo miramos allí en Primera de Pedro, capítulo 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Dice la palabra de Dios, como hijos obedientes. Aquí, ¿quiénes son esos hijos obedientes? Sí, Señor, usted y yo. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, aquí lo que nos hace referencia el Señor es que nosotros debemos
comportarnos, amén. Debemos saber comportarnos, debemos ser diferentes, tenemos un nuevo estilo de vida. Nosotros no podemos seguir siendo los que quizás algún tiempo fuimos, ¿verdad? Para los que de pronto estamos más maduritos. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, debemos tener un comportamiento diferente, amén. No podemos seguir siendo los que éramos antes, ¿verdad? Cada día debemos ser renovados y eso lo debemos mostrar diariamente, amén. Otra característica que estaba diciendo allí a los jóvenes, y nos dice el Señor a nosotros en palabra, en conducta, en amor. Y ese amor es mostrar ese amor ágape. ¿Cómo es ese amor ágape? El amor donde perdona a las personas, ¿cierto? Donde se tiene paciencia. Ahí nosotros estamos demostrando el amor de Dios. Amén. Si somos nosotros pacientes frente a las cosas que se nos presentan en el día a día, si somos nosotros verdaderamente personas que hemos perdonado, que tenemos nuestro corazón limpio de amargura, que tenemos nuestro corazón limpio de resentimientos o quizás de altivez, de orgullo, si tenemos esas cosas limpias en nuestro corazón o todavía hay algo allí. Entonces, para que revisemos, nos dice el Señor en esta noche, y empecemos a salir de ellas porque no son del agrado del Señor. Amén. Entonces, lo que nos dice allí con respecto al amor es que debemos ser amables, ¿cierto? Que nosotros no debemos hacer acepción de personas como lo hace el Señor, o sea, debemos actuar conforme como lo hizo el Señor Jesús aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dice allí también que en fe, ejemplos en fe. ¿Y cómo podemos dar ejemplos de fe? Es demostrarle a las personas que confiamos es en Dios y no en nuestras fuerzas. No es lo que yo puedo hacer, no es en la capacidad intelectual o física la que me hace a mí alcanzar las cosas, sino que sé que es el Señor el que me provee, el que me está sustentando, el que está abriendo puertas de salida, quizás a momentos difíciles, amén. Pero eso lo podemos lograr nosotros solo cuando activamos esa fe y lo demostramos, ¿cierto? Que nuestra fuerza no viene de las cosas que nosotros hacemos, sino que es la fuerza de Dios la que nos motiva a poder activar esa fe, ¿verdad? Entonces, finalizando lo que nos dice allí con respecto a los líderes solteros, que también vuelvo y les digo, yo no solamente para el soltero, sino que desde soltero debemos tener esto, es también tener ejemplos de pureza. Y mire, esa palabra es grandísimas, son 6 letras, pero que tienen un contenido muy profundo. Y la pureza, debemos estar nosotros puros en todas las áreas para el servicio del Señor y para nuestro hogar, en nuestro diario vivir. Y en especial esa pureza sin ser solamente en la parte sexual, porque dice que debemos ser puros en todas las áreas. En la parte sexual es muy importante que la tengamos. Y aunque no es fácil, porque el enemigo lo único que quiere venir es traer maldición, él no quiere que vivamos en bendición, ¿verdad? Entonces va a traer ciertas situaciones en las que nosotros tenemos que ser fuertes, amén, con la ayuda del Espíritu Santo a que podamos salir de estas situaciones, ¿verdad? Entonces allí en 2 de Timoteo, vamos a mirar lo que nos dice el Señor. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, con los de corazón limpio. Miren la importancia que nosotros podamos ser puros, porque cuando hay pureza es cero manchas, no es una pintica, no es un poquitico. El Señor nos dice que debemos ser puros delante del Señor, amén. Entonces es importante, mi amado hermano, que en ese liderazgo, siendo nosotros todos llamados a ser sacerdotes, a ser multiplicadores del reino del Señor, tengamos en cuenta esto. Para finalizar, vamos a mirar ese cuarto aspecto que es importante para esa familia, y es para nuestra familia, y es el altar familiar. Vamos a ampliar un poco sobre él, y quiero permitirme leerles, dice, ¿por qué el altar familiar es importante? Usted dirá, pero, ay, si cansan con eso, porque de verdad que ha sido un tema en el que he insistido, y máximo en este tiempo de cuarentena en el que hemos estado en la casa con nuestra familia, donde nos hemos conocido, quizás realmente nos hemos encontrado, ¿verdad?, en nuestra esencia como tal, por decirlo así. Entonces es importante, mi amado hermano, que miremos la importancia, es verdaderamente importante que nosotros tengamos ese altar en la familia.
Amén. Dice, porque genera un ambiente de armonía en el hogar. Quizás usted empieza hoy su altar y dice, bueno, vamos a hacer el altar familiar y nos vamos a reunir los días miércoles. Recordemos que en algún tiempo de servicio les compartía de cómo se debía hacer ese altar, ¿cierto? Y entonces ustedes dicen, bueno, entonces vamos a hacer los miércoles a las 8 de la noche que estemos todos. Pero al principio quizás no vean la importancia o no vean el resultado de las cosas, pero créame que si lo hacen con disciplina, que si lo estamos haciendo para honrar a Dios, para darle la gloria a Él, muy seguramente vamos a mirar cómo nuestro hogar poco a poco se va transformando, donde ya van a desear, ¿cierto?, a que haya ese tiempo de oración, porque no es solamente leer la palabra y dos palabras de oración y ya, sino que es ese tiempo de intimidad, de familia con el Señor. Es muy importante esto, mi amado hermano. Dice, porque genera un ambiente de armonía en el hogar. Dice, cuando desarrollamos una vida devocional regular en familia, los problemas suelen resolverse porque la presencia de Dios en cada uno propicia unidad, entendimiento, perdón y paz. ¿Y cómo no? Si estamos teniendo ese tiempo de intimidad con el Señor, ¿cómo no se va a poder el Señor manifestar? El sábado creo que veíamos un tema importante en el Señor acerca de cómo debíamos tener nuestros hogares. Y mire que una de las cosas que decía al final era, o sea, que tenía que irse de la vida. Decía en el servicio pasado, de que era, de nuestro hogar tenía que salir la mentira, que tenía que salir, bueno, muchas cosas que hacen que la presencia del Señor no pueda estar dentro de nuestra casa porque se encuentran muchas impurezas, muchas cosas que estorban la relación o la intimidad con Dios. Pero cuando nosotros tenemos ese altar familiar donde está la armonía, muy fácilmente vamos a poder estar reuniéndonos y orando, ¿verdad? El unos por los otros. Recordemos que esa era otra tarea que había quedado la semana pasada con respecto a lo del sacerdocio de los padres, era que hiciéramos ese listado con los papás. ¿Sí se acordaron o no? ¿No se acordaron? Bueno. Ahí está, cada uno responda, se dice como dice ante Dios, ¿cómo está esa tarea? Entonces, se decía, saquen ese listado, entonces estamos sacando ese listado de las peticiones que tienen nuestros hijos, que tiene nuestro esposo, las propias, y todas las vamos a colocar delante de la presencia del Señor, y vamos a empezar a orar unos por otros, amén. Recordemos que el Señor nos decía también en alguna reunión pasada que era importante que oráramos también por los sueños de la otra persona, no solamente por los nuestros, sino que sabiendo en ese altar familiar los deseos que hay en cada uno de nosotros y en los integrantes, pues vamos a poder nosotros pedirle al Señor que sea respondiendo. Y vamos a estar convencidos de que Él va a responder y vamos a enseñarle a nuestros hijos que el Señor responde porque Él es fiel. Amén. Entonces mire que es importante que se pueda a tener ese tiempo devocional porque se resuelven esos problemas. Otro punto que dice aquí porque es importante el altar familiar es porque permite que todos los miembros de la familia conozcan al Señor. Claro que sí. Quizás haya el hijo rebelde, al que de pronto quizás no le ha gustado la forma como le han venido compartiendo de la palabra, pues sea la manera de sentarse él allá, si sea regañadiente se siente, y algo le quedará de esa palabra y empezar a conocer lo que dice allá. Porque muchas veces los muchachos, inclusive pasa ya en los adultos, que les da pereza la lectura, les da pereza leer, prefieren acostarse a dormir, ver un canal o bueno, ponerse las señoras quizás a organizar la casa, pero no sacan ese tiempo de oración, de lectura de la palabra. Entonces es bueno que este tiempo de altar familiar se lean las escrituras y allá algo le va quedando en la memoria de cada uno de los integrantes de la familia. Otro aspecto importante para el altar familiar es que el tiempo de altar familiar provee un espacio para que los familiares que no conocen de Cristo lo puedan hacer de una manera sencilla, práctica y sin sentirse obligados. Y mire, yo conozco una hermana Chavita, yo creo que me estará viendo en este momento. Ella es una mujer que el altar familiar, ella hace su devocional, por decir, a las 8 de la noche, y el que esté ahí le figura estar en el devocional. Y eso ha hecho que personas que no han conocido de Cristo, ahí escuchen palabra. Y es eso lo importante que debemos tener nosotros. Todos debemos hacer esa tarea, de poder hacer esos altares familiares y que ojalá esa persona que nos está visitando o ese familiar que quizás ha sido un poco renuente, ha sido un poco complicado poderle llevarle la palabra, pues ahí vaya él escuchando, así sea de retiradito, pero ahí tocará hablar más duro, leer más duro la palabra, traer un consejo, ¿cierto? Más fuerte para que lo escuchen, ¿verdad? Entonces miramos nosotros que es importante ese tiempo de altar familiar. Amén.
Dice, porque permite que la bendición esté sobre todos y sobre todo. Entonces es importante que se haga ese altar familiar, porque es importante que viene la bendición sobre nosotros y sobre todo. O sea, ¿cuántos queremos bendición? ¿Cuántos queremos que la gloria de Dios sea derramada en nuestras vidas? Entonces, esa es la manera de nosotros poder activar las cosas que tiene el Señor para nosotros. Entonces, es importante tener ese altar familiar en casa. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es a la hora de realizar ese altar familiar, es reconocer la importancia. Les decía yo a ustedes, hermanos, que en ese tiempo de oración, ustedes allí pueden colocarse en disposición de lo que el Señor quiere hacer en sus vidas, ¿cierto? En colocarle en conocimiento a cuáles son las peticiones que hay en su corazón, ¿verdad? Entonces miramos nosotros que vamos a estar nosotros allí orando para que las obras de Satanás, como les decía, él lo que quiere es venir, robar, matar, destruir y matar, ¿cierto? Pero el Señor viene a traernos vida a nosotros en abundancia. Pero nosotros tenemos que orar por eso. Nosotros tenemos que estar pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que esté cubriéndonos siempre de todos esos ataques, que nos esté dando la sabiduría para no desmayar. Amén. En la oración es donde se activa la fe, donde nosotros podemos decir, por difícil que sea la situación, por difícil que sea el momento, nosotros tenemos que tener claro de que podemos avanzar en las manos del Señor, amén, que nada ni nada nos podrá derribar, porque Cristo es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, dice la palabra del Señor, y es allí en ese tiempo de oración, cuando se está en ese tiempo de altar familiar, donde conocemos de la palabra, encontramos sus promesas, encontramos lo que el Señor nos pide a nosotros, y muy seguramente vamos a poder avanzar, ¿verdad? Entonces, tenemos la oportunidad de orar unos por otros, así como lo hacían los patriarcas, ¿cierto? Nosotros recordamos que en ese tiempo, allá Abraham dándole la bendición a Isaac también lo hizo allí con Jacob. Es importante que nosotros allí en ese tiempo de altar familiar podamos nosotros también bendecir a nuestros hijos. Desafortunadamente, casi siempre que no estamos en ese altar familiar y nos estamos dejando llevar por el día a día, encontramos muchas veces que vienen palabras y ataduras a nuestros hijos que más adelante nos estamos nosotros arrepintiendo, ¿cierto? O estamos diciendo por qué han pasado y hemos olvidado que es quizás palabras que nosotros hemos lanzado. Por eso es importante que en ese tiempo de altar familiar usted pueda bendecir a su hijo, bendecir a su hija, bendecir a su esposo, a su esposa, ese cascarrabia que quizás hay en casa, usted en ese tiempo de oración pueda pedirle al Señor que sea transformándolo a él, que te traiga a ti también paz, que te dé también a ti paciencia, tolerancia para con ese varón, y que él también vaya viendo el mover y la obra del Señor en nuestras vidas, para que él también empiece a moderar, igualmente con nuestros hijos. Entonces, mire la importancia que tiene ese altar familiar, ¿verdad? Cuando se hace ese altar familiar, se enseña la palabra de Dios en forma clara, debe hacerse de una manera amena, amén, no haya bla, 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 no, que podamos nosotros de pronto interactuar. Mire, hay cosas que se pueden hacer dentro de ese altar familiar, y quizás es delegarle a otro que haga, lleve la palabra, ¿cierto? Entonces eso hace que la persona también se motive, ¿cierto? A que no se vuelva como ese momento rutinario, como a veces quizás nos pasa dentro del templo cuando venimos a un servicio, que sabemos que es media hora de alabanza, que levantamos las manos y que después viene el mensaje, y cuando ya el pastor dice que va a terminar, entonces sabe que ya le falta media hora para terminar. Bueno, hay que hacer las cosas amenas, amén. Que ese altar sea un lugar agradable, ¿cierto? Debemos procurar que haya pasión por la palabra del Señor allí, que cada día nuestros hijos, nuestra esposa y las personas que estén con nosotros deseen estar allí escuchando una palabra de parte del Señor, amén. Vamos a mirar lo que dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 7, y esto es muy importante. Mire, cuando presentamos nuestros hijos al Señor, es un mandato que tenemos nosotros, y hoy quiero que lo leamos porque es algo que tenemos que tener nosotros muy presente y pendientes con nuestros hijos, para los que somos papás. Deuteronomios capítulo 6, versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde?
Yo quiero que vaya y busque usted un momentico allá, coja la palabra del Señor y dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Mira dónde debemos empezar nosotros a compartir de la palabra. Dice, las repetirás estando en tu casa y andando por el camino. Cuando salgan con sus hijos a un parque, cuando vayan caminando, comparte de la palabra del Señor, comparte las experiencias que el Señor ha tenido con usted o usted con el Señor mejor. Amén. Que sus hijos también puedan ver la gloria de Dios en la vida de ellos. Mire, yo me gozo a veces en cosas cuando hablo con mi hija y me muestra la grandeza del Señor que ha tenido con ella, la misericordia. Y digo yo, Señor, ella verdaderamente, gracias Rey, porque ha entendido que tú eres el poderoso y el que la guarda y el que la cuida. Amén. Pero eso lo ha entendido ella porque se lo hemos venido enseñando desde muy pequeña. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como papás, entender que para que nuestros hijos entiendan que todas las cosas están en la voluntad del Señor y que Él es nuestro protector, que Él es nuestra guía. Amén. Entonces dice allí, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando en el camino y al acostarte, o sea, cuando se vayan a acostar, oren, despídanse con una bendición. Pídale la bendición al papá, a la mamá cuando se vayan a acostar y allí en su cuarto, cuando ya estén allá acostados, dele gracias a Dios por el día que les compartió, dele gracias porque el Señor les ha dado un techo, les ha dado una camita donde poder dormir, por el alimento, que le dé gracias porque lo ha guardado de cuántas cosas habrá podido guardarnos el Señor en el día de hoy, ¿verdad? Son cosas que nosotros a veces no nos damos ni cuenta. Miren, alguna oportunidad me decía alguien que me encontraba, yo la miré, usted queda en el centro y casi la cojo en el carro. Yo, ¿cómo así? Y que en la moto sí que usted iba. Yo ni me di cuenta. Entonces, son de las cosas en las que uno dice, bueno, ¿de cuántas veces el Señor me habrá librado de la muerte, de un accidente, de un robo, verdad? De tantas cosas que nosotros estamos en todo tiempo al acecho del enemigo, pero el Señor es fiel y nos ha guardado, nos ha protegido, amén. Entonces dice, al acostarnos, dale gracias, y cuando te levantes, por eso es importante también a levantarnos y colocar en manos de Dios, en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro día, nuestras actividades, ¿verdad? Entonces, así lo debemos hacer nosotros, amén, y eso es importante que lo podamos nosotros aprender en ese tiempo de altar familiar. ¿Qué cosas no se deben hacer mientras se realiza el altar familiar? Y aquí yo quiero que tomemos mucha nota, papá, mamá que está allí, porque casi siempre cuando nos están exhortando empezamos con los coditos, ¿cierto? Cuando, oiga, este es para usted, oiga, este es para usted. No, el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, amén. Y así como dice por ahí vulgarmente, el que le caiga el guante que se lo chante, amén. Entonces vamos a mirar las cosas que no se deben hacer en el altar familiar. Y yo quiero que usted tome nota, por favor, o trate de memorizar, aunque la memoria a veces nos falla o es temporal, mientras que si usted escribe, allí le va a quedar y puede estarlo consultando. Errores que no se deben realizar en el altar familiar. El primero, criticar la oración del cónyuge, de los padres o de los hijos. Ore, ay no, porque, o si está orando, entonces, ay no, es que él ora muy largo, qué pereza, no, ¿a qué hora va a terminar? No se debe permitir ese tipo de críticas. Ah, no, que ore fulanito porque es que él sí, en cambio, ora rápido. O que, es que no me gusta como lo hace fulanito. No, cada uno tenemos una manera de hablar con el Señor y debe ser respetable. Amén. Otra cosa que no se debe, otro error que se debe evitar en la realización del altar familiar es usar la oración para echar sátiras a los demás. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A veces se aprovechan en la oración para lo que no soy capaz de decírselo de frente, entonces se lo digo en oración. Quítale ese genio porque es que, no, Dios mío. Debemos ser sabios, debemos ser prudentes, amén. No debemos utilizar esa oración para echar sátiras, para echar indirectas a los mismos integrantes de la familia. Al contrario, así como debemos ser más inteligentes, ¿verdad? Ser sabios a la hora de pedir las cosas al Señor. Señor, que mi esposo sea ese hombre manso, Señor, ese hombre respetuoso. No, ese patán, no, que deje ser patán, no. Digámosle las cosas al Señor de corazón, buscando siempre la unidad, que seamos buscando siempre esa parte armoniosa. Amén. Otro error que se debe evitar para realizar el altar familiar es hacer burla de las oraciones de los otros. A veces, y esto casi siempre pasa quizás de pronto en los muchachos, en los niños, y que les da risa por lo que están orando, quizás está pidiendo algo que para ese pequeño es imposible,
O uno mismo a veces está pidiendo algo y alguien está pidiendo algo y dice, pero ¿qué es lo que le está pidiendo? No, eso es burlarnos y debe evitarse dentro del hogar, porque nosotros no le estamos pidiendo a un Dios de balde. Nuestras oraciones no están allá a un madero, a un yeso. Nuestra oración es a un Dios vivo y poderoso, amén, que es el dueño del cielo y de la tierra, del oro y de la plata, amén. Entonces, para Él nada es imposible, entonces no tiene por qué haber lugar a las burlas, a las oraciones que estemos haciendo allí, amén. Caer en la rutina es otro error, entonces muchos hijos han sido marcados por el altar familiar aburrido y sin sentido. Aquí era lo que les decía, no permitamos que se nos vuelva una rutina. Allá, mire, invéntense, pueden hacer horas de teatro, lean, cojan un texto bíblico y dicen, bueno, vamos a representarlo. Bueno, qué sé yo, allí se pueden hacer varias cosas para que esas reuniones familiares donde se está escudriñando la palabra del Señor no se vuelvan una rutina, ¿cierto? Dice, obligar al cónyuge o a los hijos a tener tiempo de oración sin antes resolver algún problema que los esté aquejando significativamente. Vuelvo y les leo. Un error que se debe evitar es obligar al cónyuge o a los hijos a tener el tiempo de oración sin antes resolver algún problema que los esté aquejando significativamente. A veces está el hogar allá, acabamos de tener la pelotera y venga, nos sentamos a hacer la oración. No hay disposición. Por eso debemos tratar los temas con anterioridad, de sanar, de conversar, de que cuando nos estemos presentando delante del Señor podamos tener ese corazón tranquilo, ¿cierto? En el que nos hemos perdonado, en el que le estamos diciendo al Señor, estamos aquí y te necesitamos con mayor razón. Amén. Entonces, no cometamos esos errores dentro del hogar familiar. Amén. Y verá que vamos a tener tiempos hermosos y preciosos delante del Señor. Bueno, mis amados, quiero en esta noche saludar a las personas que se conectaron por estos medios. Quiero saludar a mi hermana Mayerle, que desde temprano le dije yo, Maya, ayúdeme a conectarse. Estoy sola, bueno, con el Señor, pero no estoy aquí, no tengo a alguien hoy detrás de cámaras y quería saber cómo se escuchaba, estuvo muy atenta. A mi hermana Lucía también quiero saludarla, Dios te bendiga, mi amada. A mi hermano Wilson, que el Señor Todopoderoso te bendiga, varón también, que está allí conectado también desde muy temprano, dice muy buenas noches, pastor y familia en Cristo Jesús, Dios los bendiga. A Álvaro Yepes también, varón, que el Señor Todopoderoso te bendiga. Hermana Miriam, también que está allí muy pendiente junto con su familia, la familia Guerrero Hernández, que están allí conectados, Valentina, Cevita, hermano José, Andresito, bueno, toda la familia Neco, Luisita, toda la familia Willy, todos que están allí también, sí, que el Señor está guardando de su familia. También está nuestra hermana Chavita con el hermano Fabián, su esposo, que el Señor los bendiga. Jimenita, Dios Todopoderoso también esté contigo, con tu esposito, con tus hijas, tu hijo. Normita, que Dios te bendiga, hija, también estás allí conectada. Mi madre, Dios te bendiga, madre también. Me alegro, ¿verdad?, que estén allí. Sandra, Dios te bendiga, de verdad espero que estés viendo la respuesta del Señor. No dudes de lo que el Señor está haciendo en tu familia, así que ánimo para adelante. Yo sé que próximamente vamos a podernos ver, conocernos, pero confiemos en el Señor de que Él es el que tiene el control de tu familia. Hermana Milena Tacha, Dios te bendiga. Milenita nos ha colaborado en estos últimos tiempos con la alabanza junto con su esposo, con el hermano Sebastián Farías, con Fabián y con Andresito. Estuvo en estos días ayudándonos en la alabanza para poderle servir al Señor. Dios te bendiga, Milenita, junto con el pastor José y sus hijos, que el Señor Todopoderoso esté siempre con ustedes. Y a todos mis hermanos que están en esta noche reunidos en este lugar, quiero darle gracias porque el Señor ha sido fiel. Usted no está aquí porque lo miren, no está aquí porque es un compromiso con el pastor, sino es con el Señor. Amén. Entonces quiero recordarles nuestros anuncios. Tenemos los días martes, como el día de hoy, a las 7 de la noche. Hoy empezamos un poquito tarde por cuestiones de conexión, pero estaremos tratando en lo posible de estar puntualitos. 7 de la noche, igualmente los días jueves y sábados a la misma hora, 7 de la noche. Y nuestro servicio el domingo, 9 de la mañana. Recordemos, mis amados, que este domingo que viene creo que es el 2 de agosto, es el primer domingo del mes. Entonces preparen su cena del Señor, preparen allí, si pueden preparar el jugo de uva, esa uva negrita, Isabelina, no sé cómo es que se llama, pero es de esa negrita. Pues la cocinan,
echan un poquitico de agua y después la licuan y ahí les queda su jugo para hacer la representación de la sangre de Cristo. Y si no, lo pueden hacer con uva, con cualquier líquido, pero lo importante es que podamos participar de la cena. Y también quiero recordarles que estamos recolectando elementos o productos de la canasta familiar. Ojalá podamos volver a activarnos en este sentido de poder compartir de lo que el Señor nos ha dado, poder compartir a una familia. Amén. Y también quiero recordarles que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook y en el YouTube. Estamos como Iglesia Cristiana CDHA, y al WhatsApp para consejería, para una llamada de saludo o pedir una oración. Estamos en los teléfonos 310-280-3489 y 310-263-82, 310-263-8272 y el mío 310-280-2397. Allí estamos siempre pendientes, mis amados hermanos, para cualquier inquietud que ustedes tengan. Si van a presentar sus ofrendas, sus diezmos, no olviden llamar al 310-280-3489 y allí se les estará indicando el procedimiento de ello. Amén. Recordarles que estamos en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube como Iglesia Cristiana CDHA, y que los invitamos a que se suscriban, a que nos puedan seguir, allí que puedan ustedes recibir las notificaciones de los servicios que estamos presentando. Entonces voy a compartirles un pequeño video para que sepamos cómo se debe hacer. Vamos a aprender cómo suscribirnos a la Iglesia Cristiana CDHA. Abrimos YouTube y buscamos Iglesia Cristiana CDHA. La primera que nos aparece le vamos a dar clic. Aquí vemos que están en un video en este momento. Ingresamos y aquí está transmitiendo. Nos vamos a suscribir y la campanita le vamos a dar todas. De esta manera nos van a llegar todas las notificaciones cada vez que la Iglesia Cristiana CDHA suba un nuevo video a su canal. Y por último y más importante, vamos a darle like. Y ya está. De esta manera estaremos en permanente contacto con la Iglesia Cristiana CDHA y su canal en las redes sociales de YouTube. Bueno, mis amados, entonces ese es nuestro tutorial para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, y quiero que oremos en esta noche por aquellas personas a las que le hemos creído al Señor que está respondiendo, amén, en salud, en trabajo, que sea el Todopoderoso abriendo puertas de trabajo, que sea trayendo sanidad a aquellas personas que están pasando quebrantos de salud, y oremos a Dios para salir despedidos en esta noche. Padre poderoso, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, precioso Rey, te damos gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra que tú nos has compartido en esta hora, Señor, edificando nuestros hogares, nuestra casa, Señor. Padre poderoso, coloco en tus manos la vida de Normita, Señor, de su bebé que está en el vientre, precioso Señor, que seas tú ordenando, Padre Celestial, todo lo que esté pasando en este cuerpo, precioso Señor, que seas tú colocando, restaurando tejidos, células, amado Señor. Padre Santo, también colocamos en tus manos la familia de nuestra amiga Sandra Verdad allí en Bogotá, junto con su familia, su esposo, la señora Diva, que el Todopoderoso esté allí derramando salud sobre ella, sanándola por la preciosa sangre de Cristo, y con las llagas de Jesús dice la palabra del Señor que hemos sido sanados, y creemos en esa palabra, y por eso, Señor, en esta hora oramos en intercesión por la salud de Diva, de Yuri, de Sandra, Señor, y de toda la familia que está allí en Bogotá, precioso Rey. También oramos por Edgar, por Leila, Señor, sé que ya han estado mejorándose, Señor, lo preguntaba sobre ellos y sé que ya están mejor, pero tú, Señor, eres fiel y sé que estás allí todavía sanando y limpiando, precioso Señor. Allí también con Carmesa, Señor, a mi madre, a mi suegra, precioso Rey, a todas las personas que están pasando quebrantos de salud, Señor, te pido que seas tú visitando las clínicas, los hospitales, las casas donde se encuentran personas enfermas, no solamente de lo que nos está quejando o la enfermedad de moda en este tiempo, Señor, sino de cualquier enfermedad, todo cáncer, Señor, toda enfermedad, precioso Rey Celestial, que pueda estar pasando en nuestros cuerpos, amado Dios bendito, seas tú restaurando, Padre poderoso. Amado
Amado Rey Celestial, también oramos porque seas tú trayendo provisión a casa, precioso Dios. Que seas tú abriendo puertas de trabajo, precioso Rey. Que seas tú, Señor, mejorando la economía de tu iglesia, precioso Señor. Padre Santo, este tiempo de dificultades, amado Señor, hemos podido ver tu majestuosidad, Señor. Hemos podido ver tu gloria, Señor. Y te pedimos, amado Rey Celestial, que seas tú, Señor, allí sustentando cada hogar, cada familia, precioso Rey amado. Que la cobertura de tu Espíritu, Señor, esté en cada familia, precioso Señor. Guárdanos de todo peligro, de toda maldad, Señor. Guárdanos de robos, de hurtos, amado Dios. Perdona nuestras faltas, amado Señor. Y te pedimos, amado Rey Celestial, que seas tú guardándonos y protegiéndonos en todo tiempo y en todo lugar. Padre Celestial, te pedimos en esta noche la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Mis amados, que el Señor Todopoderoso los bendiga. Los amo, los extraño. Hace mucho rato que quiero abrazarlos, pero debemos guardarnos y cuidarnos como nos ordenan las leyes terrenales, y que el Señor también nos ha dicho que debemos ser obedientes a ellas y debemos ser prudentes. Que el Señor los bendiga. Nos estamos viendo en nuestra próxima cita.